Muchas gracias, senador presidente. Efectivamente, esta comisión estuvo trabajando con mucha intensidad en recorridos que fueron de un sentido profundamente de equilibrio. Estuvimos los tres integrantes de esta comisión en representación del Senado y no de nuestros partidos de origen. La comisión coincide con la Comisión de Reforma del Estado y con esto uno de los logros más importantes que tenemos de este periplo es el material abundante para en su momento hacer aportaciones a la reforma electoral, a la reforma política y por supuesto a la reforma de Estado. Hay desregulación en algunos aspectos previos al proceso electoral que luego rebota y provoca reclamos en lo que ya es el proceso. Hay, por otra parte, de llamar la atención la participación política de alto nivel de jóvenes entusiastas que se están incorporando con mucha preparación a la actuación política en sus respectivos estados. Hubo estados en donde la participación de las organizaciones civiles fue amplia, abierta, abundante. En otros encontramos cautela, limitaciones, y lo entendemos. En el caso de Tamaulipas hubo una presencia regular, no muy abundante y muy cautelosa. No obstante, lo suficiente para reflejar el ánimo que existe en la sociedad civil, y nuestra percepción fue de que hay una gran recomposición de muchas situaciones en el estado de Tamaulipas. Por otra parte, si se piensa en algún logro de esta comisión, es que sin duda fue un gran inhibidor para las áreas de la administración pública federal, estatal y municipal, el estar presentes, el tener el cambio de impresiones, lo mismo con delegados de todas las áreas de Sedesol que con los de Gobernación y de algunas otras dependencias. Por supuesto, hubo situaciones de demostración de la importancia que tiene el escuchar a todas las partes. Cuando había ya una clara tendencia en esta comisión para actuar en un sentido, en el momento en que hablamos con la contraparte, aquello quedó matizado o verdaderamente diluido, como ocurrió pues en algunos estados, sobre todo a partir de la charla que tuvimos con el gobernador del estado y en algunos casos con los mismos delegados de Sedesol, sobre todo. Hay en esto un comentario que estoy obligado a hacer. La comisión trabajó de una manera coordinada, con una gran conciliación entre sus integrantes, y nuestra participación fue no solamente cordial, sino de mucho equilibrio, con mucha ponderación. Celebro esto para que quede claro que la participación del presidente de la comisión fue no solamente empeñosa, sino también cuidadosa. Esto porque llega uno a un territorio donde la lucha apasionada de los diferentes actores en la política local lleva fácilmente a establecer una serie de juicios que corresponden al ámbito local y debidamente ponderados se van decantando para llegar a lo medular. Creo que hacer algunos comentarios sobre algunas situaciones en los estados
pudieran ser juicios de valor que al día de hoy no son lo más prudente, dado que el Senado es quien más debe respetar la veda electoral. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que la presencia de la comisión sirvió para atemperar situaciones y también como amigables componedores para que algunas situaciones se corrigieran en lo mejor del diálogo. Así fue, por ejemplo, en donde se señalaba que estaban circulando una gran cantidad de tarjetas como parte de la promoción electoral. Se habló para que esta forma de hacer propaganda política se suspendiera, y esto, de alguna manera, creemos que sirvió para que, si eran cosas permitidas o era algo local o era generalizado, se cambiara. Lo de las despensas en el estado de Quintana Roo, se tenía ahí al Estado señalándolo como un gran promotor del voto a través de las despensas. No había una evidencia de que las despensas estuvieran para eso. Estaban efectivamente en un almacén del gobierno del Estado, pero no necesariamente estaban en la operación política. Sin embargo, para que esto no se fuera al campo de la promoción electoral, o para que en el sentido contrario esto no se fuera al señalamiento de que para eso se le tenía, lo que se hizo fue pedirle al instituto que interviniera con el gobierno del Estado y que, salvo que se presentara efectivamente un huracán, mientras tanto esas bodegas quedaran selladas, que aquello no se tocara y que así no hubiera ni malas interpretaciones ni señalamientos de que se tenían para eso. En fin, me parece que el resultado de esta comisión no solamente es de efectos inmediatos por lo que participó y tuvo de presencia en los estados, sino tenemos también confianza de que servirá por las aportaciones que se nos hicieron para hacer, marcar un nuevo rumbo y tendencias en nuestra labor legislativa. De mi parte, agradecer también a mi compañero Manuel Camacho Solís su presencia, su disposición y la buena comunicación que tuvimos los integrantes de esta comisión y el personal que nos estuvo respaldando para las giras, y por supuesto a quienes en cada uno de los estados facilitaron nuestro trabajo. Muchas gracias. Sí, buenos días. Yo les quiero preguntar, si pudieran responder a ambos algunas de las preguntas. ¿Cuál es su postura en torno a que el ejército salga a las calles el 7 de julio, como ya lo han propuesto sobre todo los del PAN? También, si realmente se ha reducido la delincuencia, como dice la Segov, desde el punto de vista de ustedes, porque los hechos parecen decir otra cosa, sobre todo tomando en cuenta todos los asesinatos, levantones, secuestros que ha habido a candidatos. Y también cómo convencer a la ciudadanía que salga a votar con garantías a su seguridad, y el 7 de julio desde luego. Y finalmente, si pudiéramos preguntar por la salud del senador Manuel Camacho Solís. Gracias. Bueno, mire, me parece que generalizar el problema de seguridad en el país no es muy adecuado. Hay algunos puntos del territorio nacional que tienen todavía graves problemas de seguridad. Antes de tener el problema de seguridad, esos municipios hay que reconocer que tienen un problema social de desequilibrio económico y sobre todo de lejanía. Estos municipios que presentan más agudeza en la inseguridad y desconfianza para el día de las elecciones no traen nada más un problema de seguridad, traen un problema de infraestructura, de comunicación y por lo mismo de atención presupuestal a las graves carencias que vienen arrastrando de siglos. Por otra parte, me parece que la participación del ejército es no. Las elecciones están ciudadanizadas. Ni el ejército, ni la policía,
ni ninguna fuerza pública debe intervenir en unos procesos que son ciudadanos. Los ciudadanos integran los institutos electorales, los ciudadanos integran los tribunales para los diferendos que se presenten. Y en todo caso, la coadyuvancia de la autoridad federal, estatal, municipal, para resguardar el orden en donde se teme y hay evidencias, preocupación de que se presente el desorden, ahí deben intervenir no solamente el ejército, sino las autoridades correspondientes, pero con todas las acotaciones que la ley establece para la participación de la fuerza pública. De ninguna manera las elecciones son reguladas ni con intervención de la fuerza pública. Es verdaderamente por excepción y deseamos que estas excepciones no se presente ninguna. Que por otra parte, debe haber presencia de la policía y de las policías y las fuerzas federales, en general patrullando, vigilando. Me parece que eso es lo lógico, lo normal y además lo conveniente, pero de ninguna manera el ejército como inhibidor o como si estuviéramos en un estado de excepción. No tuvimos ningún reporte de una violencia que marcara focos rojos en los estados de la República en lo general. Hay el comentario de temores en algunas zonas de la sierra de tal o cual estado, hay la pasión política que lleva a los desencuentros callejeros que se dan entre algunos promotores de los diferentes candidatos, pero nada que podamos generalizar y nada que podamos señalar como una preocupación nacional por un gran conglomerado electoral que esté con las condiciones para la elección perdidas. Sí, efectivamente, esta comisión surge a partir de un serio problema, serio cuestionamiento en un estado de la República y tenemos la confianza, insisto, de que nuestra presencia haya bajado o hecho desaparecer las actitudes de favoritismo desde el sector oficial. Por otra parte, la participación de los gobernadores de los estados se da sin duda porque son miembros de un partido. Lo que no es deseable es que se dé la participación de promoción del voto directamente por ellos, haciendo con imperatividad propia de su encargo una cancelación de la libertad del ciudadano para votar. En lo general, las condiciones electorales en los estados, en lo general, son razonables, no son perfectas. Hay señalamientos de organizaciones civiles que marcan el desacuerdo de la sociedad con una serie de situaciones que hay en los estados, en la ley, en el proceso, en lo ocurrido en la etapa preelectoral, pero no es una situación que nos lleve a señalar que la inseguridad nos lleva a permear en lo general los comicios con una desventaja. La colombianización me parece que es un término que no cabe en este momento en las elecciones en los 14 estados. Probablemente lo que hay es algunas regiones del país que están sumidas en incomunicación, en pobreza, en problemas de delito organizado y en donde sí hay dificultades y sí hay cooptación de candidatos
y de ciudadanos. Pero estos son puntos específicos que los medios dan cuenta de las condiciones que guarda la seguridad en esos lugares, y si la seguridad está precaria, es obvio que los procesos en lo general están con un lastre que se necesita eliminar, no precisamente en lo electoral, sino en lo social y en las cuestiones de seguridad, a donde esperamos que pronto lleguen las acciones en este sentido. Gracias. Buenas tardes, senadores. Sí, preguntarles, hemos estado escuchando por parte de los líderes de los partidos, acusaciones, pues justamente de la intromisión de los gobernadores, pero también han estado señalando que incluso en algunas regiones del país o en algunos estados ni siquiera pudieron poner a candidatos, o sus candidatos incluso fueron amenazados y tuvieron que bajarse la contienda, pues precisamente por amenazas del crimen organizado. Pues veíamos esta situación ayer en Veracruz, en donde al parecer uno de los candidatos a regidor en Boca del Río fue levantado, no me gusta la palabra, pero bueno, fue levantado unas horas. Preguntarles entonces si ustedes percibieron esta situación por parte, en los estados en los que estuvieron, en donde no hubiera candidatos o estuviera habiendo problemas para poder postularlos. Y la otra situación es preguntarles ¿dónde vieron más irregularidades por parte de parcialidad de los institutos electorales? ¿En dónde es preocupante? ¿Y dónde pueden ustedes estar viendo que puede haber conflictos postelectorales? Mire, respecto de esto último, hay que señalarlo. Los organismos son ciudadanizados, pero de alguna manera están constituidos por cuotas. Y esto es señalado insistentemente por las organizaciones civiles. Y en muchas de las organizaciones civiles encontramos una gran inconformidad por la conformación que se dio de los institutos, porque algunos de los integrantes de esas instituciones, de esas organizaciones civiles, eran candidatos a ocupar posiciones en los institutos y no llegaron. Lo cual nos da un factor de información importante para hacer la evaluación de estos señalamientos, independientemente de que hay en todos los lugares a donde fuimos no un señalamiento contra el instituto y su parcialidad en sí, sino un señalamiento de que algo está fallando en la conformación de origen de los institutos, que a mí me parece que eso es lo más importante a considerar, de que aunque la reforma política nos fue dando instituciones cada vez más sólidas y más aceptadas, hay todavía ahí un germen en ebullición de inconformidad respecto de estas instituciones que requieren actualización. Por otra parte, la comisión visitó los lugares desde hace más de un mes y la lucha va aumentando en efervescencia conforme se va acercando la fecha de la elección, y esto, algo de lo o mucho de lo que ustedes reportan, ya no lo pudimos captar nosotros in situ, salvo lo que por conducto de ustedes conocemos, de lo cual obviamente no podríamos darle un informe, salvo que hiciéramos una acción de investigación para ver algún caso grave que se estuviera denunciando. Por otra parte, también es importante señalar que esta comisión no hizo investigaciones de tipo policíaco, sino en todo caso de tipo político y administrativo, y que en el caso de lo policíaco y de la seguridad pública no tuvimos intervención ni nos corresponde. Sí, mire, permítame además agregar lo comentado por el señor presidente. Creo que en el Instituto de Veracruz sí hubo errores
sobre todo en el manejo que se tuvo con la comisión. Yo quisiera pensar que esos errores fueron porque estaban en la búsqueda de defender algún cuestionamiento que ya traían a nivel nacional y a través de los medios. Y esto es un error porque la comisión tuvo una presencia desde el principio de buena fe. Nunca fuimos una comisión que llegara a juzgar, sentenciar y fusilar a nadie. Nuestra participación en todo caso fue de diálogo, de hacer la observación y en donde se nos admitiera como amigables componedores hacer los comentarios y buscar la contribución desde esta comisión para que se mejore el nivel de participación de todos los actores en los estados. Y ahí se cometieron errores. Me parece que esto es cuestión de que el mismo instituto evalúe su operación, su posición, y que la actuación del instituto desde que estuvimos con ellos haya hecho una corrección del rumbo y sobre todo que tenga una participación adecuada, de altura, hasta el día de los comicios, en donde se espera que lo que inició mal logre corregirse a partir precisamente de nuestra presencia y de los señalamientos públicos que se hicieron. Senadores, buenas tardes. En específico, quisiera sus señalamientos por separado. ¿Existen o no las condiciones para un adecuado jornada electoral en los 14 estados que van a tener lugar el próximo domingo? ¿Existen o no, a juicio de ustedes, esas condiciones para que la gente salga a votar? ¿O al revés, inferimos por lo que están diciendo que las condiciones son adversas para la participación ciudadana? Número 2, senador Martínez, yo quisiera que me explique. ¿Cuál de los dos? Don Patricio, perdón. Perdón. A sus órdenes, sí, señor. ¿Verdad? Somos 3 Martínez en la mesa. Martínez y Martínez y Martínez. Bueno, primero las declaraciones de los dos sobre lo que les acabo de preguntar sobre las condiciones. Don Patricio, senador, en específico usted, ¿cuáles son las zonas serranas? ¿Cuáles son las zonas urbanas o conurbadas? ¿De qué estados en donde usted señala que excepcionalmente no hay condiciones por el crimen organizado para la participación ciudadana? Yo creo que eso es muy importante que nos lo señale. A ver, don José María, por favor, coméntanos cuánto está saliendo para el Senado de la República, cuánto le está representando el costo por esta comisión para que ustedes vayan. Y lo último, muy en específico, entendí que fueron a 8 entidades, ¿no? ¿Y las otras 6 que son hijas de vecina? ¿O no hay problemas en esas 6? ¿No se detectaron y ahí sí copiosa participación, viva la democracia y todos para adelante? ¿Por qué no fueron a las otras 6? Nada más recuerdo Zacatecas, por decirles un dato. Hasta donde yo sé, son bastantes copiosas las quejas que a nivel local hace la alianza Rescatemos Zacatecas, y yo no entendí que ustedes hayan ido por allá, ¿o sí? No, mire, fue sumamente difícil para esta comisión el atender a cada uno de los puntos a los que acudimos. Fueron horarios muy pesados. Atendíamos sin límite de tiempo a todas las organizaciones que quisieran ir, y durante todo el tiempo que estuvieran expresando su punto de vista, los escuchamos sin límite de tiempo ni de tema, salvo que se salieran de lo electoral. Entonces, esto nos limitó en la geografía, dado que la comisión surge con un tiempo limitado y tan limitado como lo que se fue encogiendo esta jornada electoral por la modificación a las leyes en los estados con comicios. Por otra parte, acudimos a donde se recibió por esta comisión. Si gusta, ¿atiendes?
Sí, a estas personas y bienes. Por otra parte, se atendió a aquellos lugares que tenían más señalamientos, más urgencia, y fue lo que se captó. Sin duda, algunos lugares se pueden haber quedado fuera de nuestra presencia física, pero no fuera de la presencia de recibir información de manera virtual, y no hay pues en estos lugares no visitados una información que hayamos recibido que esté marcando un punto conflictivo especial. Por otra parte, respecto de los costos, pues mire, nos movíamos lo mismo en el automóvil propio que en avión de las diferentes líneas, nunca en primera, y pues los viáticos y los costos y los gastos que son irrelevantes respecto de lo que ha sido una jornada ardua de trabajo. Y digo irrelevantes porque es el boleto de avión o es pagar de la propia bolsa el desayuno en el aeropuerto o es asistir a una comida que se ofrecía por los presentes, los más variados, en algunas ocasiones, por el gobernador del estado, como ocurrió en uno o en dos lugares, lo cual es estar trabajando y viendo los diversos aspectos. Así es que me parece que el costo no es de considerarse en esta temática. ¿Existen las condiciones para que se realicen los comicios? Sí existen las condiciones para que se realicen los comicios, no perfectas. Lo perfecto nada más le queda a Dios, pero sí son razonables en lo general. Y respecto de los puntos serranos, mire, no los tengo porque es en Santa María de Arriba o en San José de Abajo, pequeños municipios, todos aislados, y no es general. Son puntos. Sí, mire, en lugares de Puebla se comentó esto, en el estado de Tamaulipas no se señaló específicamente un lugar, pero sí se captó el sentimiento de temor por la inseguridad, aunque debo acreditar que es por la experiencia que habían tenido hace años y que sentían mejor la condición de seguridad ahora que la que se tenía antes. O sea, que va mejorando la condición de la seguridad, la cual obviamente no se recupera como si fuera un catarro. Lleva tiempo y parece que en este sentido podemos decir que es positivo, aunque no es la condición ideal. Todos sabemos y oímos, y ustedes lo reportan, el grado de violencia que se presenta en algunos puntos de la República, y esto obviamente pues viene de tiempo atrás. Esperamos que con las acciones que se sigan en la transformación del país se logre terminar con este problema. Usted, senador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Escenificó en julio del 2004 un proceso para gobernador en su entidad de origen. ¿Cree que, basado en esa experiencia, el proceso del domingo esté exento de su judicialización o la instrumentación de la nulidad por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Senador Martínez. Sí, con mucho gusto, Federico. Mire, yo estuve en procesos personalmente en 98, en 92, en 98, en 97 y en 2004. Y tuve posiciones ejecutivas respecto de procesos electorales como presidente municipal y también como gobernador del estado.
Y lo que puedo decirle es que en todo ese tiempo no recibí el cuestionamiento de que hubiera habido una elección de Estado y no hubo litigios que señalaran que había habido fondos públicos en los procesos electorales en el transcurso de mi estancia en posiciones de gobierno. Me parece que la presencia de los medios, de las redes sociales y la instantaneidad con la que se reporta cualquier hecho delictivo electoral va haciendo que se reduzca la incidencia de estas prácticas que en el pasado se señalaba que eran muy comunes y que en la actualidad veo que van en franco descenso. No veo que haya pues una condición de injerencia indebida, exagerada de los estados o de los municipios, y sí, en todo caso, la presencia, que para eso nació esta comisión, de quienes pretendiendo ayudar a su partido, a su candidato, desde posiciones de gobierno, lo que hacen es dañarlo. Y esto, a través de las redes sociales, a través de la comunicación, es rechazado, es exhibido y les resulta en un boomerang para quienes lo hacen. Que por otra parte, hay señalamientos que son parte de la lucha política que deben desestimarse o deben calibrarse muy bien. El señalamiento de las 10,000 despensas en una bodega en Quintana Roo era ya como un hecho consumado de que esas despensas estaban para fines electorales. Y era ya un motivo de litigio, y era el tema del día en Quintana Roo. Y la realidad es que las despensas estaban en una bodega y eran propiedad del gobierno del estado. Y esto es lógico que lo haya en el DIF, en áreas federales, en áreas municipales, pero no necesariamente se puede acusar por su tenencia de que estén para fines electorales. Y lo que se hizo ahí fue, bueno, congélenlas para que así no haya la posibilidad de que se usen, salvo que venga un huracán, que para esos fines se les tenía. Muchísimas gracias a todos.